Cuando hablamos del deportista de élite, siempre pensamos en los éxitos, en el esfuerzo, en la victoria, en los saltos, en los goles, en las canastas, en las medallas o tal vez en las copas. Sin embargo, muchas veces yo creo que no vemos lo que hay detrás de esas historias. No vemos el sufrimiento, el dolor, las situaciones en las cuales a veces hay lesiones, hay pérdida de confianza. No vemos todo eso que hay de fondo y lo que queda después en esos profesionales. Para poder ahondar en ese aspecto y en la medicina deportiva conforme ha crecido en España, contamos hoy con un profesional que para mí es un referente, por tanto en cuanto ha sido su posición en un club de élite. Una persona que ha transitado por los tres mundos, ha sido deportista de élite, ha sido jugador profesional de baloncesto en un club de relevancia nacional e internacional en el Real Madrid, ha sido jefe de los servicios médicos de la sección de baloncesto y de la sección de fútbol durante muchos años. Y luego, por supuesto, es médico, especialista en traumatología y nos puede decir pues muchísimas cosas de esa maravillosa experiencia. Además tengo a un invitado que ya conocéis todos, que es el doctor Manuel Herrero, que me va a ayudar a acercaros a esta historia que traemos hoy. Hoy tenemos al doctor Alfonso del Corral con nosotros y al doctor Manuel Herrero Trujillano. Y espero que hagamos un contenido que de verdad os guste y os acerque este mundo del deporte de élite en todo su espesor. Gracias, estos Piratas del Dolor, y acompañadnos para ver más. Lo primero vamos a ir a la parte de lo que era el deportista. Alfonso, yo quiero que nos cuentes cómo de alguna manera estaba esa persona, ese deportista de élite, y cómo convivías tú con el dolor en aquella etapa, cómo era el alcanzar los límites, el superarlos, porque estoy convencido que casi cualquier deportista tiene que aprender a vivir con cierto nivel de dolor. ¿Es así? Sí. Bueno, lo primero es por qué uno quiere ser deportista, ¿no? Y es algo que se va, te va empapando tu naturaleza, tu ser, y te va enamorando, te va arrebatando. Entonces, para empezar, eso pasa muy joven, como es natural. Y en ese camino de llegar, solo es ilusión, solo hay pasión, solo hay deseo de llegar. Por tanto, ya el mundo del dolor es un mundo que no existe. No lo contemplas. Nada, ¿no? claro, o sea, todo merece la pena y no pasa nada por tener un poco de dolor y tal y cual. Lo único que quieres es todo para ayer. Bueno, eso refleja mucho lo que es cómo vive el sufrimiento de una persona que tiene dolor, cuando otros factores también afectan a cómo vives tu dolor. Esos factores psicológicos, sociales. Claro, no es lo mismo una persona que le afecta negativamente su ambiente social o a nivel psicológico, que tú tienes cuando tienes unas metas como deportista de élite y esa ilusión, ese punch, que muchas veces te olvidas del dolor que tienes porque tienes otros objetivos, otras cosas que te nutren positivamente, y probablemente pues quizá lo lleves igual mejor o lo escondas un poco más, aunque también tengas tus momentos de frustración, ¿no? En la trayectoria de un chaval o de un joven deportista se dan dos realidades. Una lesión grave, afortunadamente excepcional, que es así que realmente pues, te paraliza, te bloquea y te hace pegar un parón completo. Y luego las más comunes es las lesiones por microuso, por sobreuso, que es una tendinitis, una contractura y tal. Bueno, esas, evidentemente, si hay alguien, solamente los toreros se pueden comparar al deseo de recuperarte rápido para torear el próximo fin de semana. Pues en el fútbol igual. Normalmente el deportista tiende a acallar esa molestia. ¿Por qué? Porque no quiere que le saquen del equipo o del 5 titular. Entonces, esas pequeñas molestias se llevan con mucha alegría, con mucha felicidad, por la fuerza de la juventud y del deseo de triunfar. ¿Lo has vivido como profesional del deporte? ¿Has vivido ese empuje? Claro. Perdona, ¿eras ya médico cuando lo vivías? Bueno, claro, es que yo he estado 14 años en primera división. 14 años. Y antes, en jugadores de segunda, que subimos a primera división, en total, una vida. Hasta los 31, que me dijeron que ya estaba un poco viejo para el Real Madrid y me podía ir a jugar a más sitios, a más equipos, además pagándome muy, muy bien. Pero yo era adjunto de cirugía ortopédica en el Hospital Provincial de Madrid, ahora actual Gregorio Marañón, y encima me ofrecieron quedarme de médico. Entonces dije, bueno, pues renuncio, ¿no?
y que me quedé en ese momento ya de renunciar al deporte, no al deporte en sí mismo, que sigo siendo un enfermo al día de hoy, sí al deporte profesional, y me dediqué a la medicina y me volqué en la medicina, ¿no? Entonces tú ya eras consciente de esos límites que probablemente tu cuerpo te iba avisando, o podía ese ímpetu del deportista de llegar más allá, es decir, de querer estar en el quinteto. Es decir, podía más ese deseo que tu sabiduría o que tu ser médico, que tu sentido común, bueno, que tu sentido común como médico, como médico, porque ¿no? tú ya sabías cosas. Sí, sí. No, mucho más podía el deseo de triunfar. No voy a contar aquí secretillos que me dan un poco de vergüenza. Yo tuve 2 grandes lesiones de rodilla. Como sabéis, la rodilla, cuando se enfada, se inflama y genera un líquido muy importante, que es el líquido sinovial, y que pues, te deja la rodilla bastante bloqueada e incapaz. Entonces, yo que era cirujano ortopédico, hacía la barbaridad de infiltrar, de sacarme yo el líquido y ponerme un antiinflamatorio para no dejar de jugar, ¿no? Pues claro, Sí. que es otra cantidad de anécdotas que no conocemos, porque ves el deporte de élite muchas veces asociado como a salud, porque tienes que llevar una vida muy saludable, todo el ejercicio físico y demás, pero claro, luego escarbas un poquito y ves ahí que muchas veces vas ahí al límite y ese equilibrio es difícil, ¿no? Es difícil de conseguir. Es difícil, pero de hecho, en general, es una línea y hay que jugar en ella, ¿no? Hay que jugar en ella. Si te pasas, pues estás corriendo un riesgo a veces importante. Normalmente no muy importante, pero importante, ¿no? Y si te quedas corto, pues a lo mejor no llegas. Entonces ahí está, ese es La disyuntiva, jugar en el equilibrio, ¿no? El arte, sí, exactamente. En el tema de las lesiones, la verdad es que, y más tú como médico y como luego ortopédico, cirujano ortopédico, como traumatólogo, pues lo tenemos muy claro, que al final una lesión es una lesión y es un tejido dañado. Un tejido dañado que muchas veces lo podemos recuperar, pero tú como, porque entiendo que en tu etapa como médico, ya esa etapa no como jugador, sino ya como médico del equipo, ¿tú qué has visto? Porque yo entiendo que al final, cuando tú tratas a un deportista, está el punto que comentabas de que él quiere recuperar, quiere verse incluido de nuevo en el quinteto, en el once inicial, pero claro, está el punto de lo que es la recuperación de la lesión, que tiene unos tiempos, y luego está el impacto, la confianza, imagino que está el punto psicológico, ¿no? El recuperar sensaciones. Y creo que en ese aspecto hay una labor. En ese aspecto, ¿cómo lo transitabas tú? Porque, claro, al final creo que es un desafío, ¿no? Seguimos en el arte, vamos a seguir con el arte. Es fascinante, o sea, yo me he encontrado deportistas que teníamos un partido importantísimo y entonces yo estudiaba, analizaba, veía signos, síntomas, tal. El partido era importantísimo y el jugador era muy importante, pero sin embargo no tenía la seguridad, o el propio partido le generaba una ansia y una angustia y una demanda muy importante psicológica. Y entonces te decían frases tan divertidas, como decían, bueno, ¿pero te duele o no te duele? Y decían, me quiere doler. O sea, estaba cagado. Pero lo expresaba así. Y he visto a otra gente que estaba postrado en el lecho, y entonces pues le hacía yo cualquier cosita, le ponía de estas cosas que hacen los expertos del dolor, pues a lo mejor le hacía una infiltración, o le hacía un bloqueíto, o le daba una medicación potente en un momento determinado, y se levantaba con una fuerza en sí mismo. Y entonces recuerdo una escena muy divertida. El primer partido de un playoff contra el Barcelona, con el Real Madrid de baloncesto, yo era el médico, fuimos sin Fernando Martín y nos ganaron. Y entonces, pues, ¿qué pasa con Fernando? Total, que yo me traslado estábamos en Barcelona, me traslado allí a su casa, y le pongo un tratamiento, una medicación potente, ¿no? El tío se levanta y entonces salgo con él en el avión, el equipo ya estaba en Barcelona, y entramos en el comedor, en la comida previa al partido, ¿no? El partido, esto es tensión y tal y cual. Y el jugador con esa personalidad tan arrolladora, y decía, oye, yo no me levanto de la cama para perder, ¿eh? Una chulería, y efectivamente, jugó fantástico y ganamos. Es decir, eso son personalidades, ¿no? Bueno, y la parte, el apoyo psicológico, porque imagino que ahora estos clubes de élite pues tendrán un psicólogo, una psicóloga, pero en esa época imagino que en los clubes tendrían esa parte también de tratamiento ya como obligatoria. Era diferente, ¿no?
Porque claro, imagino que no, o sea, ahí te aguantabas y a correr, ¿no? Y al final la parte psicológica, pues la haríais los médicos de los clubs, que creo que era igual que diferente. muchas veces nosotros en las unidades del dolor, que debería haber por sistema un psicólogo o una psicóloga y la mayoría no los hay y muchas veces tú ejerces un poco de psicólogo para el paciente. A veces aprendes un poco también a cómo manejar eso, porque es muy importante también lo que transmites tú al paciente, no solo cómo le tratas a nivel técnico, sino a nivel humano es importantísimo. Absolutamente. Es evidente que la psicología, históricamente, pues cuando yo jugaba al baloncesto y posteriormente cuando empecé de médico responsable del baloncesto, lo de los psicólogos era una cosa que nada. Empezó Benito Floro a traer un psicólogo al fútbol y además que había cierto cachondeo entonces en el mundo del fútbol porque los paraba antes y te bajaba las cortinas, centraros, relajaos el cuerpo, no sé qué. Entonces había una cierta broma y el mundo del fútbol, que era un poco como más bruto, ¿no? Sí, más bruto. Y tal, esto es un cachondeo, tal. Y luego en cuanto se perdió 2 partidos, pues se fue al garete el psicólogo. Pues, como te puedes imaginar, esto pasa siempre, sí. Pero que la psicología es importantísimo y que el entrenador tiene que tener psicólogo, psicología. Que el capitán del equipo, que a veces es un líder, es el que tiene la psicología y sabe dar la palmada. Esas arengas que se hacen previas a un partido, hay un derroche de psicoterapia ahí. Somos una familia, somos juntos, todos juntos, venga, y estoy a tu lado. Ese que está con miedo sale que se los come, pero necesita esa arenga, esa palmadita, ¿no? Sí. O sea, la psicología es algo que está ahí y que el día que, de hecho, el entrenador que no tiene psicología casi siempre acaba fracasando, ¿no? Sí, el saber llegar a los jugadores. Fundamental. Pero también el punto de la psicología yo creo que es en recuperar esa confianza, ¿no? Sobre todo en lesiones graves, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, no sé si estaría en tu etapa, Álvaro Benito, ¿no? Cuando tuvo todo esto. Bueno, tengo una historia larguísima con Álvaro Benito. Álvaro, todo lo que tuvo, reconstruir esa confianza, esa situación que por desgracia él no pudo volver al nivel previo, pero que yo recuerdo esa jornada con Raúl, con Guti, con él. A mí era el que más me impresionaba, Álvaro, la capacidad técnica que tenía. Tristemente no pudo llegar a lo que pudo haber llegado a haber sido, ¿no? Pero claro, ese punto, el reconstruir a la persona, ¿no? Muchas veces después de una lesión grave, que muchos llegan, me acuerdo siempre de Ronaldo Nazario, ¿no? Nazario. Es decir, conseguir el reconstruir y esa persona, después de 2 lesiones tan graves, ese punto psicológico de recuperar la confianza, tus sensaciones, confiar en tu cuerpo. Eso yo creo que probablemente ha evolucionado mucho, ¿no? Desde la época de finales de siglo a lo que hoy en día son los clubes deportivos, ¿no? En ese aspecto yo creo que se le da una importancia probablemente mayor, ¿me equivoco? Es que la palabra que has dicho tú es palabra clave para todo en la vida, la confianza. ¿Sabes? Pero no hay mayor confianza para un deportista que estar fuerte como un caballo. Y que no le duela nada al cuerpo. Es que se come el mundo. Si es bueno y tiene calidad, se come el mundo. Pero si es bueno, tiene calidad, pero cada vez que apoya, la pierna le medio falla, le da un poco una molestia, ya entra en la dinámica de la psicológica de que no voy a estar bien, no voy a funcionar, no voy a ser yo. Pero claro, una gente dice, es que claro, pero si puede jugar, si puede correr, si tal. No, pero no hablamos de eso. Yeah. Hablamos de ir al choque. Hablamos de una Fórmula 1. O sea, son Fórmulas 1 que tienen que estar al 120%. Porque no son ellos. Yo es que siempre me acuerdo, y perdona que te interrumpa, No. Marc Márquez, ¿cuántas veces se ha caído en la moto? Y al inicio se caía y tal. Probablemente en la cabeza de ese hombre, después de esa lesión tan grave que tuvo en el húmero, eso tiene que impactarte. Pasar por 3 quirófanos, por esa situación de que acaba con tu carrera. Yo me imagino estar en su cabeza, luego volviéndose a meter en la moto. Y supongo que ya no era aquello de los inicios de me caigo y me levanto. Es decir, esa pérdida de confianza. Y eso es reconstruirse otra vez. O bueno, muchas situaciones. Ahora los futbolistas que últimamente en el Madrid tenemos una plaga de lesiones, los cruzados, el volver Militao ahora, cómo vuelve. Es decir, o Lamine ayer, ¿no? Total. Esto es clave fundamental. Mira, hay una cosa que yo, cuando estaba al frente de los servicios médicos de Real Madrid, fueron unos servicios médicos muy buenos, no por nada, porque yo fuera el jefe, sino porque yo escogía los mejores, ¿no? Y no me andaba con amiguismos ni con chorradas, quería que fueran muy buenos. Entonces yo creé una unidad que yo llamaba que eran los preparadores físicos para el reentré, para la vuelta. No bastaba con que te operaran bien, no para que el fisioterapeuta te quitara los dolores, no. Tenía que recuperar esa fuerza, esa explosividad, esa función perfecta de piernas, de brazos, de cuerpo, para dar el 100% de su rendimiento. Porque si no, sí, está muy bien, pero
el que salta 2,41 en el salto de altura, y de pronto le está muy bien, pero se queda en 2,37, pues ya no es el campeón del mundo. Y esa recuperación, también tenías unos tiempos en los que tenías que ser en este tiempo y no más allá. No, dependía de la lesión, o respetabais un poco el proceso de recuperación. La gran estupidez es plantearte tiempos. Tiene que ser en esto más concepción oriental. Lo que es importante es, ¿puedo recuperarse en un mes? Me da igual un mes que 3. Lo que quiero es que llegue a ser el que era antes. Porque si pones prisas, te equivocas. Y además los tiempos son inexorables. Una fractura de tibia, en 15 días voy a jugar otra vez. Pues no. Los tiempos son de 3 meses. 3 meses para que puedas apoyar esa tibia con cierta seguridad. Lo que quieras adelantar a eso normalmente es error. Es que yo creo que ahí es el desafío, ¿no? Que tú en un mundo de no médicos pongas el punto médico y que sea respetado. Y yo creo que, como bien has dicho, la importancia viene desde el respeto y la creencia en la institución. Yo me imagino, me pongo en tu lugar, que no lo he vivido, pero me imagino que tienes que tener el respaldo, tienes que tener la confianza para rodearte de un buen equipo y para que confíen en lo que haces, porque al final ellos son gente que no entiende de medicina, desde el propio jugador, que no tiene por qué entender nada, al entrenador, al presidente, el director deportivo, todo lo demás. Entonces, lo que tú acabas de decir, son 3 meses, y no nos volvamos locos porque si no, vas a perder el activo a largo plazo. Entonces, creo que en ese aspecto, y mira que varios profesionales, por la sobrecarga de partidos actual, por ciertas cosas, ya están poniendo el punto, y creo que en ese aspecto los servicios médicos es la lucha, ¿no? El conseguir hacerse valer, de decir, el criterio médico lo tenéis que tener en consideración. Que yo entiendo la ilusión del deportista. Pero a ver, esto es una persona que tiene 20 años, que no entiende, y que luego hablaremos de qué queda después. Y yo entiendo al director deportivo, al entrenador, pero centrémonos. Aquí hay una persona, hay algo que duele, que tiene un problema y que tiene sus tiempos. Yo creo que la palabra que volvemos a es la confianza y construir. Es muy difícil. Destruir es muy fácil. Construir confianza es muy difícil. Hay que hacer año tras año una labor buena que va calando, que va empapando en todo el entorno de esto. Entonces cuesta años, cuesta esfuerzo, cuesta un poquito de suerte, también es importante. Entonces cuando empiezas a tener éxito, yo en los años que estuve al frente de los servicios médicos de Real Madrid, pues fueron difíciles. Y al principio me miraban, ¿quién es? De baloncesto, bueno, tal. Y de pronto ganamos la Liga. Ganamos la Liga, bueno, tal. Y la gente, pues. Luego ganamos la Copa Europa. Y el año siguiente, otra Liga. Y el año siguiente, otra Copa Europa. Y luego una Intercontinental. Y luego otra. Estás en la época de Zidane. Claro, entonces, ¿qué pasó? Que se creó ya una cosa de que, oye, este es un fenómeno. Ya estás aprobado. Y aunque cometas un barro, costó probar. Claro, te ganaste la confianza. Esa es la clave fundamental, ¿no? Esa confianza. Y la confianza, yo te voy a dar un dato ahora mismo. En nuestra época, los jugadores o se operaban conmigo o se operaban con quien yo decía. Ya. La confianza era eso. Te hablo de gente brasileños, de gentes yugoslavos, o gente montenegrinos, o ingleses. O sea, se operaban, yo decía, y había un ambiente que tenían plena confianza. Y tenía que irme con Christopher Harney, al UPMC, a operar a Barito. Íbamos allí a operarlo. Porque yo iba al que creía que era más idóneo para cada caso. Ahora cada uno, de entrada, le hace un diagnóstico, se va a su médico de confianza en Inglaterra a que le vea, corrobore el diagnóstico y se opere. Es una cosa, como digo, construir cuesta mucho. Ya. Destruir es muy fácil. Y ha habido situaciones, imagino, donde te plantean la posibilidad de operar a un jugador, pero tú no crees que eso sea la mejor opción, aunque la recuperación pueda ser antes, ¿no? Y que es mucho más laborioso hacer otro tratamiento más conservador y que tengas esas presiones, ¿no? De decir, no, hay que operarle porque tal, porque cual, y tú, pues yo creo que no, la indicación médica tiene que estar por encima, pero ya sabemos que las presiones que puede haber en un club de élite como el Real Madrid, eso también lo has vivido. Sí, y las presiones de fuera. Yo voy a contar una anécdota muy simpática. Raúl González Blanco, creo que es un jugador muy conocido, se rompió el ligamento cruzado anterior. Es que me estaba acordando yo de esa. Y entonces tiene una morfología de las piernas y un tipo de lesión en el menisco, y entonces, bueno, lo valoré, y por si las moscas, porque estas cosas hay que ser inteligente, busqué un equipo de sabios, pero de verdad, de gente de máxima confianza,
uno de Vigo, que era el jefe de los servicios médicos de la Federación Española, que era muy buen amigo mío, de los servicios médicos de la Federación Española, otro era el profesor Vaquero, otro era los profesores Ripoll y Prado. Entonces, conforme un equipo, hicimos un diagnóstico con un catedrático y decidí no operarle. Pero hombre, ¿cómo no operáis un ligamento cruzado anterior y un menisco? No. Entonces hice un tratamiento conservador. Entonces con mis fisios y mis preparadores físicos le metí 3 meses que no lo maté de milagro. Lo subí a la montaña, en la nieve, con tracciones, con cargas, con tacos, con clavos, no sé qué, arrancándose a la tierra. O sea, y le puse una pierna que no podía meter el pantalón del muslo que tenía y la fortaleza que tenía. A los 3 meses estaba jugando y jugó 6 años más al fútbol. Quiero decir que eso, pero claro, en medio de eso, la prensa, otros compañeros, como siempre hay buenos compañeros, esto hay que operarlo, es un error garrafal. Ahí hay que mantener el pulso. Pues muy inteligente, pues eso, rodearte de otros profesionales de confianza en una situación tan delicada. De tanta presión, para entre todos, pues entre todos que decidir qué hacer, ¿no? Con Raúl, que podrías haber dicho, pues mira. Sigamos el consejo sino que globalizado. muchas veces pues tenemos que comer a veces el orgullo de decir, porque yo sé lo que tengo que hacer, y mucho mejor apoyarte en un equipo. Hombre, preguntar a otros compañeros tuyos qué harías con este paciente. Circunstancias delicadas de cualquier naturaleza. Entonces, el quórum, la sesión clínica, históricamente, pues es siempre un arma muy poderosa y que te respalda, ¿no? De hecho, bueno, ahora en Australia, no soy traumatólogo, pero creo que ahora hay programas de recuperación de ligamentos con progresivos y con fortalecimiento y que se están sacando varios ensayos clínicos en ese aspecto, ¿no? Que es un estándar que están intentando implementar, un tratamiento conservador, que no... Vamos, que os adelantasteis. No, pues históricamente, ¿Has visto, siempre, no? Sí, históricamente siempre había una serie de pruebas que hacíamos, como el Lachman o el Pivot Shift, en el que venían a expresar de alguna forma el grado de inestabilidad. Por eso he citado que además tenía una morfología de un poco genuvaro y tal y cual. O sea, hay una serie de matices que te pueden permitir esa opción, ¿no? Eso es muy importante. Se pueden individualizar, como todo. Y entonces está por un lado, y luego la experiencia de ver casos. Entonces, si tú a esa persona burdamente le haces una menistectomía, porque más entonces será mucho más esto, era lo típico. Y le haces hoy tendría una prótesis, Raúl. Pues a lo mejor ya no juega, o juega a otro nivel. No, yo hoy tendré una prótesis, probablemente. Bueno, el problema fundamental toda rodilla que se opera tiene más propensión a tener un desgaste del cartílago, pero también depende, como siempre, que luego creo que hay una parte de la charla que hacemos que me vas a preguntar en esa línea, en la que lógicamente es que después se pueden hacer muchas cosas y algunas se pueden hacer muy bien y muchas se pueden hacer muy mal. Si haces todas las de muy mal, artrosis seguro. Y luego hay un futuro. En ese aspecto, antes de transitar, que eso yo creo que es lo que más ganas tengo, que es el después, pero ¿cuál crees? Porque yo entiendo que viviste una etapa en la cual, con mucho menos recursos probablemente los que hay hoy en día, porque hoy en día, por lo menos desde fuera, se ve algo más profesionalizado, o por lo menos muchos más profesionales, ¿no? Circundando en un servicio médico. Pero ¿cuál crees tú que es el equipo perfecto? Es decir, porque hoy en día los servicios médicos, ¿cómo están articulados? Es decir, ¿hay traumatólogos como lo que eras tú en su momento? ¿Lo articula un traumatólogo o es un médico deportivo? ¿El traumatólogo es un interconsultor externo? ¿Cómo están articulados? Porque desde fuera es algo que yo no termino de entender la progresión. ¿Cómo ha sido? Es que, claro, como tú bien dices, primero hay 1000 modelos y demás, ¿no? Fundamentalmente, un deportista es un ser humano que tiene patologías de medicina interna, pues desde que tiene un catarro, tal, no sé qué, una gripe, no sé cuánto, y tiene patologías de su aparato locomotor, fundamentalmente. A eso hay que añadirle, o en paralelo a la medicina interna, una tercera pata, que podría llamarlo perfil del deportista, en la que viene a representar un poco su nutrición, sus ayudas ergogénicas, todas esas cosas que le ayudan a conseguir un máximo rendimiento, un mejor tono muscular, menor fatiga, en el que bueno, está desde los niveles de proteína que tiene que tener, hasta los concentrados de glucógeno que hay en sangre y en esto, a, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, el hematocrito, la hemoglobina.
Pero claro, no es lo mismo subir el Puy de Dón, uno de estos, Pantani, con 14 o 15 gramos de hemoglobina, que como Pantani lo subía con 21. Con 21, pues claro, tienes más camioncitos y con más bombonas de oxígeno que llegan a los tejidos. O sea, hay muchas cosas que hay que jugar con ellas y que es un verdadero arte, ¿no? Incluso antiguamente a esta gente hacíamos una de las cosas que por las que ahora se rompen tanto, bueno, o se rompen más, hacíamos una pretemporada en alta montaña. En Austria. Ibais a Austria, ¿no? Vamos a Lyon y vamos a sitio. En niveles de oxígeno son menores, como vosotros bien sabéis. Con lo cual, el organismo le obligas a hacer mayor hematocrito, hemoglobina y demás. ¿Qué pasa? Que luego bajas al nivel del mar y, claro, vas como saltas un toro, como ¿no? una moto. Sí. Todo eso es un arte y hay que llevarlo y hay que saber pues cómo conseguir que tus deportistas, llegando a la línea de lo que es permitido, den el máximo rendimiento, ¿no? Ya, la verdad es que al final eso yo creo que la evolución ha ido adaptándose a los tiempos y probablemente ahora se le da más papel al médico deportivo, ¿no? Es la figura preponderante, ¿no? A pesar de que no haya una especialidad en el sistema español. No, la hubo un tiempo, pero al final no cuajó. En general, pues está un poco todo un entorno de gente que puede ser traumatólogos, rehabilitadores, sí. Y médicos a lo mejor deportistas o internistas, generales, ¿no? También muchos. Y luego también gente que ha hecho especialidad, que la hay todavía fuera de España, por ejemplo. Pero en España hay alguna, no hay subespecialidad o... Sí, hay másteres, hay muchos másteres. Sí, pero no hay nada oficial, sino que hay máster. No. Hay escuelas, ¿no? La catalana, ¿no? Sí, hay todas las grandes universidades hacen un poco siempre efectivamente como subespecialidades, ¿no? En definitiva, que lo de menos es el título, ¿no? Lo más importante es un individuo que sepa hacer una valoración del perfil, ¿no? De hacer un gasto de consumo de oxígeno, saber la alimentación que tiene que tener, saber las ayudas erogénicas que tiene que tener, saber toda una serie de cosas y con mucha experiencia. Había verdaderos magos, ¿no? De que algunos de ellos, pues en equipos como Sabino Padilla en el Atlético de Bilbao, que luego salió de España por un tema de un doping, y el médico de la selección alemana era muy famoso, porque además tenía como 70 años, corría y tenía un pelo negro y tal. ¿Qué se toma este? Está joven siempre. Y como sabía mucho de eso, pues todo el mundo sospechábamos que algo se metía para mantenerse tan joven. Precursores de las unidades de longevidad de ahora, ¿no? Claro. No, sí sabía cosas el tío. Era un tío bueno. Al final es encontrarle el punto. Luego está el punto del médico, ¿no? Yo creo que muchas veces, de nuevo, me intento poner en vuestro papel como médicos de los clubes y al final el punto de poner el raciocinio, ¿no? A decir, oye, que tienes una lesión y defender eso con el entrenador, defender eso con el deportista. ¿Te has visto en situaciones complicadas en ese aspecto? En intentar ir contra marea, intentar frenar ese ímpetu del deportista, o por el contrario suelen ser bastante receptivos con el consejo del facultativo? ¿Cómo lo ves? En general, yo personalmente tengo que decir que la mayoría de los entrenadores han sido muy profesionales y respetuosos y presionaban algunos, pero no excesivamente, ¿no? Tenían en cuenta, en consideración. Sí, tenían en consideración, sí. Y bueno, y luego además, como yo, digamos que fui creciendo como médico, primero en el baloncesto, ¿no? Estuve 6 años de jefe de la sección de baloncesto. Y ahí ya cogí un cierto... Luego tuve un momento de cierto punch, digamos, cierto pelea. Fue mi entrada en el mundo del fútbol. Uh-huh. Y entonces, pues al final, pues conseguí ese prestigio, conseguí ese respeto, ¿no? Y pues porque vas teniendo experiencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una anécdota, que había un preparador físico de Capello que se llamaba Di Blasi. Y entonces a Mavisca se rompió un menisco y lo operó el profesor Guillén estupendamente. Y entonces yo iba muy despacio por la morfología del menisco interno y tenía un genúmero. Yo iba muy despacio, en descarga, cuidándolo un poco de tema. Y salió el preparador físico italiano y... es un antiguo este médico, no sabe nada, decía. Y entonces presionó y tal y cual, pues, le dieron autoridad para hacer lo que quisiera. Le empezó a pegar brinquitos, multisaltos, vallas, radas. Y entonces yo le decía que es un error garrafal. Es un antiguo este médico. Total. Que hizo un edema del platillo tibial, del hidro, ¿no? Y entonces un dolor horrible, claro, el problema es que ha hecho esto.
Entonces, el entrenador, que era muy autoritario, Fabio, ¿no? le echó un palo, le pegó un palo. ¡Tú callado! Lo que diga el doctor, el doctor. Lo recuperamos en un mes con un poquito de piscinita, descarga, pim, pam, un poquito de mimo. Y al mes volvió a jugar. Hoy en día, ¿qué harías? ¿Meterías PRPs y estas cosas? ¿Crees que ha evolucionado mucho en eso? ¿Qué? ¿Pero para qué? ¿Para el platillo tibial? Sí, el edema óseo y estas cosas. ¿Crees que de verdad, bueno, estoy saltando, ahora mismo, ¿crees que en la digamos, medicina regenerativa, dónde está el punto en eso? Sí y no. Quiero decir, ahora mismo yo vengo de un congreso que tuve en Vitoria y hace un año y pico en Londres, sobre el PRP y tal. Ahora estamos en el mundo del intraóseo. Sí. Que es infinitamente más potente, ¿no? Y por eso te decía, en el este edema caso, tibial, pues sí, a lo mejor, pues aprovechando una vez ya metidos en el error garrafal del preparador físico, pues pero no le pongas a pegar brincos con el factor de crecimiento. Sí, no, porque te seguimos igual. Sí. O sea, seguiríamos con la piscinita. La cuestión es una cuestión de lógica. Es una cuestión de ayudar, de estimular, sí. ¿no? O un lateral interno que todavía no ha cicatrizado, tiene rotura completa, pues a lo mejor le pones PRP 3 sesiones y lógicamente le vas a ayudar a que cicatrice y repare antes. La verdad que es, bueno, yo te admiro mucho y lo sabes de siempre. Y la verdad que, claro, el hecho de ser un deportista de élite, al mismo tiempo estudiar medicina, hacer traumatología, trabajar tanto a nivel hospitalario como a nivel de deporte de élite, compaginar esas dos cosas, que hoy por hoy no sé si hay alguien que pueda hacer eso por la vida que llevamos, por la presión que tenemos en cada una de estas profesiones. O sea, lidiar con esas dos profesiones tan exigentes es increíble. Bueno, pues eres un referente, es que eres un referente, y además es que no hay mejor experiencia que alguien que ha sido deportista de élite y que luego es el médico traumatólogo de los servicios médicos de un club. O sea, es que tienes todo ahí para pues eso, para todo ese conocimiento y experiencia, que ahora mismo pues no es muy difícil encontrar una persona que tenga todas esas capacidades. Ha habido otros. Pirri, ¿no? Pirri. Pirri estudió en la carrera de medicina. Pero en tu época, México, pero ahora creo que también. Cristóbal Rodríguez fue jugador del baloncesto muy bueno, del Real Madrid de baloncesto, y es traumatólogo magnífico, ¿no? Y, por ejemplo, pues Corbalán en el área un poco de la cardiología y la medicina del deporte. O sea, pero ahora ya no. Lo que no, a mí me lo cuentan un poco. Bueno, tú conociste a mi padre, que había épocas en las que pues no había traumas infantiles. Estos traumas infantiles no había. Entonces, tu padre te decía que a estudiar y no había más. Y no salías. Entonces, pues hay años y años, pues tenía dos objetivos, que es sacar la carrera de medicina en la autónoma, que es selectivo todos los años, y mi pasión, estar como un toro, jugar al baloncesto y triunfar al baloncesto. ¿Y qué había que hacer? Lo que había que hacer. Y no había más. El sábado por la tarde, estudiar. Y luego salías a cenar media horita, Y bueno, pues mi novia entonces, mujer ahora, pues una santa, aguantó. Y gracias a eso, pues hoy conseguimos los objetivos, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Es otra época, sin duda que al final. Admirable. O juntarte guardias, ¿no? Para irte a jugar. Claro. Y hoy estaba dando una charla a los residentes del Hospital Gregorio Marañón, que fue mi hospital y tal. Y entonces, claro, recordaba yo aquí, se han portado y comentaba un poco el profesor Vaquero, que era amigo mío y jefe del departamento, la de favores que me hacían en el sentido de que yo jugaba un partido, un sábado, y salía del partido y me iba a la guardia. Y me estaba todo el sábado por la noche y el domingo entero haciendo guardia, sin parar, para acumular horas. Y luego poder, si tengo un viaje por Europa, poder hacerlo y tal. Claro, hacía falta primero una fortaleza de la edad que te permite hacer cosas que no. Bueno, y la forma de ser, ya no solo la edad, eso como bien dice Lolo. Hoy en día es raro, pero es que en tu época supongo que también era raro estar capacitado para aguantar todo eso, porque la carrera de medicina no es una carrera fácil por el hecho de lo que exige. Nada fácil. Y luego el deporte de élite. Sí, no es fácil. Es decir, son dos trabajos exigentes. Nada, enhorabuena, la verdad es que pasión, no creo que haya muchos más en ese aspecto. Sí, hay gente extraordinaria por ahí que lo ha hecho muy, muy bien. La pasión es fundamental, y amar las cosas y desearlas, y eso yo creo que es clave fundamental, tener esa pasión por hacer las cosas bien, y entonces al final el esfuerzo, pues hay que hacerlo, y se hace. Antes hablaba sobre las pequeñas lesiones de uso. ¿Hacia dónde crees que va? Porque sí que es cierto que yo sobre todo en la medicina regenerativa, lo que nos ocupa a mí y a Lolo es muchas veces el dolor crónico, y la medicina regenerativa para nosotros es un mundo. Pero sobre todo en ese contexto del paciente, yo creo que, al menos mi percepción es que nos equivocamos, la sociedad
un poquito se equivoca a la hora de echar mano de esos recursos, porque probablemente en ese foco de artrosis de cierta edad la medicina regenerativa no tiene lugar, porque al final, bueno, un componente antiinflamatorio muy positivo con respecto a otros fármacos, pero regenerar no tiene grandes oportunidades, ¿no? Y en ese contexto probablemente vosotros sí que tenéis esa oportunidad de darle una verdad, ¿no? Porque al final la medicina regenerativa, están los que se la creen, los que no se la creen dentro del mundo de la medicina, y creo que es muy difícil en el contexto de la medicina degenerativa, de la traumatología, darle la relevancia por todos los factores que conlleva, porque al final la medicina regenerativa no es el episodio de hoy, tuvimos uno, pero son muchos factores, porque al final es el propio cuerpo, ¿no? Las células madre, el PRP, los sueros ricos en citoquinas. No es un producto industrializado en el que tú metes una dosis, sino que depende del propio organismo. Entonces, eso dificulta los resultados. Y creo que en ese aspecto la medicina deportiva sí que puede marcar un camino por los resultados que puede obtener. Pero es tu percepción, porque la mía por lo menos es en tratar antes de la gravedad. Creo que antes comentabas lesiones de microuso. Yo, por ejemplo, tengo un buen amigo, Guy, que lo conoces tú, que se formó en Canadá y es muy bueno en tema de medicina regenerativa. Y claro, al final es el hecho de el ir al punto concreto en el momento exacto, ¿no? Y en ese aspecto creo que muchas veces el problema es que vamos tarde. ¿Cuál es tu percepción? Como trauma, que entiendo que tienes mucha, y como médico deportivo. Yo creo que has mezclado o has tocado dos temas, ¿no? Que son apasionantes los dos, ¿eh? Y es que es evidente que el ser humano necesita unos nutrientes. Sí. Y esos nutrientes los tomamos, los absorbemos siempre, en todos los momentos de nuestra vida, sí o no. No. Hay épocas que es más joven y te lo absorbes mejor. Pero eres más viejo, la capacidad de absorción de ciertos elementos no las tienes. En segundo lugar, la alimentación hoy es peor que antes. O sea, cuando estábamos en el campo y comíamos el melocotón que salía de la esta, ahí sí que tenía todos los nutrientes. Pero ese melocotón sacado de no sé dónde, congelado no sé qué, metido, sacado en verde y metido en no sé qué, para que cuando tenga el color y tal, no es lo mismo, no es lo mismo. Quiero decir que es evidente que estamos viendo que en España ahora mismo falta vitamina D. Es incomprensible esto que estamos diciendo, pero existe, con el sol que tenemos. Sí. Y es evidente que todos los omeprazoles del mundo, que tomamos todos porque tenemos un ritmo de vida y una ansiedad y un comer mal y no sé cuántas cosas, y el diario y no sé cuánto, hace que no se absorba, por ejemplo, el complejo B. Y te encuentras mucha gente con déficit de complejo B. Gente mayor, no tiene complejo B. Y como esto, mucho más. Nos faltan los nutrientes correctos. El propio ritmo de vida no es sano. No es sano, es un ritmo absolutamente enloquecedor. De hecho, la sociedad está dopada de ansiolíticos, de antidepresivos. Quiero decir, el buscar ese bueno, ahora mismo hay una fiebre, con todo esto de los nutrientes, de las vitaminas, de los complementos, de no sé qué. Y en paralelo, el mundo de la biotecnología hay una eclosión brutal. No sé si nunca conseguiremos las tonterías estas que yo escucho de algún cantamañanas en radio, vamos a vivir en nada 150 años. Estupidez, ¿no? Porque de hecho, ahora mismo estamos en un momento en el que se viven más años. Al final, pero las cabezas... La calidad de vida es muy importante. ¿Cómo están las cabezas? Nunca ha habido tanta eclosión de demencias seniles a todas edades. O sea, no sabemos muy bien muchas cosas. Estamos en un momento ahí, pero que el hombre estamos en la obligación de seguir investigando, ¿no? Sí. Y a lo mejor al final, ahora mismo hacemos una sopa con los factores de crecimiento de las plaquetas, ¿no? Hacemos una sopa y ese conjunto de proteínas van a los tejidos y producen un proceso de reparación. Hablar de regeneración es de un atrevimiento casi infantil, ¿no? Pero reparación, antiinflamatorio, pero lo mejor, indudablemente, yo recuerdo, hay proteínas específicas, pues, por ejemplo, para gente que no consolida, con la OP1, y que eso lo metes con el hueso bien machacado y te hace un hueso y consolida una osteoartrosis. Quiero decir, tenemos que seguir investigando, se va a seguir investigando, y yo creo que hay ahora mismo un deseo de mayor conocimiento del cuerpo, de las deficiencias que tenemos, e intentar un poco suplirlas, pero científicamente, no con chorradas. Yo, quería también tocar un tema que creo que es controvertido y que a mí me parece muy interesante, que es la cabeza
bueno, intentar meterme en la cabeza y en tu caso existe, aunque creo que eres una persona estoica por lo que te conozco ahora, ¿cómo es la vida después de tanto deporte de élite? Es decir, el deportista que durante muchos años ha llevado al límite su cuerpo y que probablemente ha tenido lesiones, ¿cómo lo ves tú como exdeportista, como médico y como ex jefe de servicios médicos? Porque creo que luego hay un después y los deportistas, su vida, yo siempre me intento poner en la cabeza de alguien que el tope de su vida, el culmen ha sido con 30 y algo años y que luego a posteriori pues tiene que vivir una vida después, sí, ¿no? Sobre todo si luego le pasa factura todo eso, o si has visto arrepentimiento o lo contrario. ¿Cómo queda ese físico? ¿Cómo queda esa psicología? Entiendo. Porque al final luego hay una persona que vive muchos años más y que tiene un físico y una psicología, un cuerpo que ha llevado a los límites, que ha disfrutado mucho, pero que claro, luego hay un después y hay muchos ejemplos. No quiero hablar de ellos porque al final son situaciones... Yo creo que es un tema apasionante este que estás diciendo y hay dos grandes aspectos, ¿no? Uno es el aspecto mental, que por ende, indirectamente, luego llega sobre el físico y luego está el físico. El aspecto mental es que tú de pronto, tu vida no se puede acabar. Las luces, los focos, las entrevistas de famosos y tal, porque tengas 36 años y has acabado el fútbol o el baloncesto. Es ridículo. Yo creo que desde el punto de vista vital es ridículo. Por lo tanto, el educar a la gente de que la vida continúa. Y tienes que, a partir de entonces, empezar a hacer o un buen cocinero, o un buen fontanero, o un buen jardinero, o un buen cirujano. Eso ya es una decisión tuya que tienes que hacer, pero la vida continúa. Primer punto. Y el segundo punto va con el físico, y es hablando un poco del estoicismo, ¿no? Es evidente que tú cuando eres un atleta, pues gastas 8.000 calorías cada día entre los entrenamientos y tienes que empezar a cerrar el pico y a no beber hasta perder el conocimiento y tal, pues claro, te pones de 70 kilos que estabas y brincabas y eras un atleta y de pronto te pones en 120 kilos, muy simpático, muy gordito, pero claro, y encima no haces nada, entonces claro, esto es un desastre, ¿no? Y ya no tienes los focos, ya no te dicen qué guapo eres, ni qué listo, qué bueno, no, ya se acabó. Hay gente que el impacto psicológico puede ser ahí fundamental para pasar de un extremo al otro. Es espectacular, ¿no? Porque debe ser un choque brutal, ¿no? O sea, de repente ya se acabó tal, y ahora qué hago tal. Y... Exacto. No, será una estrella del rock. Que vas a un restaurante y te dan mesa siempre y te invitan incluso a cenar. Y las chavalas les pareces el tío más guapo del mundo, aunque seas, en fin, el que quieras. Para eso nadie está preparado y tampoco hay nadie que le diga, oye, tranquilo, que nada vas a seguir aquí si tienes que buscártelo tú, ¿no? Es difícil. Y luego seguir trabajando y luego tú en el Real Madrid es una burbuja. Yo te digo el Real Madrid, pero los grandes clubes en general. Te arreglan todo. El pasaporte, la tarjeta de embarque te la dan y ya entras por un camino para salir. O sea, todo es fácil. Todo te lo resuelven para que tú hagas lo que tienes que hacer, que es jugar al fútbol bien y tal, o al baloncesto. Claro, en el mundo real tienes que llamar, que digitalmente no te cogen, te pasan otro teléfono, no te dan cita, te meten la multa, tal. Entonces te das cuenta que el mundo real es otro completamente distinto, ¿no? Entonces no es fácil, es un shock, y no todo el mundo lo sabe. Tal. Te encuentras gente que ha ganado mucho dinero, mucho más que un ciudadano normal que trabaja de sol a sol, y lo ha despilfarrado. Pero claro, lo ha ganado tan fácilmente que no lo ha valorado. Claro. ¿Te has encontrado con muchos casos de gente que hayas visto que el físico luego les haya pasado factura? Que diga, que tú hayas percibido, que diga, si esto lo hubiera sabido, no hubiera llegado a donde hubiera llegado. Porque entiendo que en el fragor de la batalla, es decir, cuando estás ahí, una final de Champions, es decir, que como Beckenbauer, con una luxación jugando. Es decir, bueno, las endorfinas, y eso está demostrado. Tengo un buen amigo psicólogo deportivo, alto nivel, y siempre lo dice, yo he visto a gente con fracturas compitiendo en Olimpiadas. Es decir, ¿por qué? Porque en el momento la endorfina, no eres consciente del dolor, pero claro, luego hay un después y eso se pasa. ¿Te has encontrado casos en los cuales has visto luego a posteriori esa persona que dice, si hubiera sabido esto? Porque claro, luego este cuerpo yo voy a tener que seguir conviviéndolo, por mucho dinero que tenga. El cuerpo no lo cambio. Es decir, mis rodillas son mis rodillas y voy a tener una artrosis a posteriori. ¿Te has encontrado eso? Porque yo es algo que... ¿No? El jugador no le importa el mañana.
No, pero no hablo en el momento, hablo Después. a posteriori. Bueno, sí, a posteriori y tal y cual. Es decir, imagino que tienes relación con sí, alguno de a ellos. posteriori, y pero que no- imagino que te contarán alguna película, pero ¿lo has detectado esto? Porque yo no, es que es algo que no pienso me- frecuentemente, no me he porque al final, encontrado- por nuestra profesión, vemos a gente jodida, No me he ¿no? encontrado que si llego a saber, no habría fichado por el Real Madrid, por el No. Milan, por el Manchester, y me habría quedado jugando en el parque de mi No, casa si con no, mi no, vecino. no me entiendas mal eso, pero que probablemente los últimos 2 años me sobraron. Tampoco. Quieren ¿No? apurar hasta el máximo. Es Sí, una les puede la les competitividad. puede la ambición. Bueno, La todo, ambición todo, y el de esto. competitividad y todo Y hay eso, gente que... Qué bueno. Y luego el néctar. Qué bueno lo que es la mente. ¿eh? El néctar de ser importante y ser famoso. Tú no ves que las actrices, por ejemplo, en el teatro, que ya están momificadas y siguen saliendo, haciendo de grandes señoras guapísimas y están ya con... Porque es que no se quieren retirar. Pero nos pasa, en la clase médica... Sí, no quiero nos ni pasa decir, también a la nosotros. clase médica, hay veces que hay gente que dice, pero hombre, este hombre, ¿cómo sigue aquí en Pues siguen porque no se pueden retirar, porque no saben hacer otra cosa. Y porque necesitan ese oh, qué bien estuvo otro día, tal. La vanidad es una cosa muy poderosa, ¿no? Que estás ahí y luego ese que de pronto no existas, porque es la realidad. O sea, Sí, ocurre en medicina tú también. eres un jefe del departamento de tal y llamas a cualquier sitio y se pone todo el mundo y tal. Y tal. Al día siguiente te has jubilado, llamas. ¿Quién es este? No, pero no te acuerdas de él. No me acuerdo. O sea, así es la vida, ¿no? Entonces la gente se agarra un poco hasta el final. Pero dicho lo cual, aquí, siendo deportista de élite o sin ser deportista de élite, luchamos contra un río. El río es la edad, el envejecimiento. Aquí no se libra nadie. Nadie. Es verdad que si no te cuidas, el envejecimiento es mayor, ¿no? Hay casos que no, hay casos excepcionales que no se cuidan nada y son eternos, ¿no? Pero el envejecimiento, en general, el cuerpo humano tiende al desgaste. En la época del Cid no había artrosis, porque a los 40 años estaban todos muertos, en las peleas. Entonces, vivimos mucho más de lo que vivíamos antes. Por tanto, rodillas, sobre todo, caderas, tobillos, se van desgastando. Las de carga más que las de descarga, ¿no? Y eso es inexorable, ¿no? Y luego el corazón. Tengo una anécdota siempre de mi padre, que en paz descanse, que fue un hombre excepcional, muy fuerte, una vida muy austera, y de pronto un día con 94 años, tengo un catarro que no se me quita, oye, ¿qué pasa, Alfonso? Tal. Y yo, pues me voy, le miro, y le digo al internista, el internista le hace una placa, le hace una guerra, y ve que tiene un derrame pleural. Y entonces le digo, papá, no es un catarro, el problema es que ya tu corazón, 24 años, pues está un poquito más flojito y entonces pues no absorbe, no bombea y tal, entonces se va acumulando ahí en las piernas. ¡Qué estupidez! Yo no he tenido en mi vida ni nada de corazón, estoy fenomenal. Es un catarro que llevo, una aspirina lo voy a quitar. Sí. Digo, no, o sea, no, creen que no, o sea, la gente, la mentalidad es fascinante, ¿no? Yo no me prohíbo envejecemos todos, eso dura un año más, un año menos, pero aquí es así. Sí, nosotros lo vemos mucho en las unidades del dolor, que cada vez pues se da más importancia, cada vez se empieza a conocer más, porque claro, y todavía sigue pasando que el paciente llega a la consulta y dice, me han mandado aquí, pero yo no me estoy muriendo. Digo, ya, sí, que le han mandado para mejorar su calidad de vida, porque tiene patologías crónicas que no tienen curación, pero por lo menos intentar, porque claro, no es vivir más años, sino también vivir mejor. Y por eso los unidades de dolor tienen que empezar tratando antes a los pacientes y no, pues eso, cuando ya... No, al final de todo, claro. Sí. Totalmente. Bueno, la verdad es que nos has traído un montón de anécdotas. Yo puedo decir que para mí ha sido un placer todo lo que nos has contado. La verdad es que hemos hecho, yo creo que un repaso que espero que a la gente le guste. A mí me ha encantado, la verdad, porque solo este tipo de A mí anécdotas... me encanta siempre, es que le veo más. Bueno, os hago spoiler. Se conocen de tiempo, son familia, ¿verdad? Es mi tío, es el tío Alfonso. El tío Alfonso, vamos. Entonces creo que Lolo... Me cogía en brazos cuando era un bebé y me llevaba al hospital y estaba malo. Lolo tiene mucho mérito. Es un luchador. Bueno, tengo buenos ejemplos. Tenías buenos maestros. Bueno, ¿no? sí. Hombre, no es que no quiero contar cosas aquí íntimas, pero yo tengo... Es un luchador. Yo tengo anécdotas con él que me han empujado para arriba, ¿eh? Sí. Yo le dije, él tiene un talento, es muy artista. Entonces, por la familia, su padre también. Entonces toca el piano solo, sin haberle enseñado a nadie, toca no sé qué, toca guitarra, toca y canta, le gusta mucho.
Entonces yo en un momento le dije, no, ya sé que te gusta mucho, pero dedícate a la medicina. Porque de eso es difícil vivir, ¿sabes? Es divertido, disfruta todo lo que puedas, pero de eso vivir no es fácil, hay millones intentándolo. Te hice caso. Y entonces el tío pues compagina muy bien todo eso, le encanta, porque le encanta y lo hace muy bien y es muy disfruta, pero también hace muy bien lo suyo, que es la medicina y la también hay que tener aficiones o otras pasiones. No, fantástico. Porque fantástico. Si solo tienes una y se te cae un día, te va mal. Mira la suya donde lleva. Claro. Digo, hay que tener más, llena muchísimo. más objetivos, hay que tener más aficiones. muchas hobbies y aficiones, tener muchas pasiones, porque la vida es mucho más bonita así. Claro. Tírale el cierre. ¿Vale, Lolo? Bueno, pues... ¿Tengo que mirar la cámara? Sí. Mira, sí, nada. Cerramos el episodio de hoy. Tírale. Que de verdad que lo has hecho posible tú y a esa cámara. Y yo agradecer a Lolo, que nos ha permitido estar con Alfonso, que la verdad es que para mí, no sabéis, de verdad que ha sido un placer por la afición que le tengo yo al fútbol. Yo llevo leyendo de este hombre, yo no sé, leía el Marca. A mí mi padre me castigaba cuando no sacaba buenas notas con quitarme el fútbol y dejar de leer el Marca, con 10 años. Eso era mi castigo. Sabía dónde tocar Sí, dónde tocarme las narices. Cuando yo no cumplía, a mí me quitaba el Marca. Y entonces he leído mucho. Y Blas y todo esto me lo sé. Sí. Y la verdad es que es un placer haber estado hoy. Lo ha hecho posible Lolo, que nos ha acompañado en más episodios y creo que era interesante. Era importantísimo traerle, no solo para hablar lo que es el dolor, el deporte de élite, sino también conocer a la persona, que mucha gente conoce, y admirar, pues eso, que como una persona, si tiene pasiones, puede llegar a muchas cosas y compaginarlas. Al final todo está en tu cabeza, que esté bien amueblada, que tengas mucho cariño a tu alrededor, gente que suma, gente que cree en ti, gente que te dice tú puedes seguir para adelante, y rodearte de esa gente, y cuando tengas un problema pues buscar pues la ayuda adecuada, y para eso, y cuando sea un tema de salud, pues para eso estamos los médicos, para poder ayudar a la gente, pero el factor humano es fundamental. Completamente de acuerdo. Gracias, chicos, la verdad es que ha sido un placer. Esperamos que os haya gustado, por lo menos tanto como a mí. Y nada, si os gustan este tipo de contenidos, por favor, ponérnoslo en los comentarios, y intentaremos traer a más gente así. Y si Alfonso algún día nos acompaña de nuevo, nos cuenta más anécdotas, seguro que nos encantarán. Luego seguiremos contando con él, si él quiere, siempre que sea posible, porque la verdad es que es un placer y un honor. Gracias a todos, y gracias a Adrián hoy aquí en Madrid, en el estudio, que ha sido espectacular. Gracias, un abrazo a todos. Un abrazo. ¿Y si pudieras diferenciar las fuentes de origen del dolor de columna? La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el primer evento que ocurre en esa persona y que a la larga, a los 50 años, hace que esté así de mal? Ojo con eso, porque eso puede ser una indicación de revisar las circunstancias desde un punto de vista de urgencia. La raíz ha dejado de funcionar. En este magnífico episodio contamos con la presencia de un referente internacional en cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Antonio Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Nos va a explicar las fuentes de origen del dolor, cómo tratarlas y cuándo es necesario operarlas. No podemos asegurar a un paciente con dolor de espalda que tú con la cirugía se la vas a resolver. A veces lo que para un paciente puede ser útil y eficaz, para otro paciente a lo mejor no es. Esto es Piratas del Dolor, el podcast de medicina donde pacientes profesionales abordan todos los cuadros que pueden producir dolor y que hoy trataremos sobre uno de los más frecuentes y más invalidantes. Gracias a todos, y gracias a Adrián hoy aquí en Madrid, en el estudio, que ha sido espectacular. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.